Dos. Hola, muy buenas noches. Estas son las conversaciones que tenemos para activar tus decisiones de la vida cotidiana. Diálogos para evolucionar. Es un gusto para mí presentar a continuación a una persona que nos va a compartir hoy algunos de los elementos necesarios para tener relaciones efectivas. Así es, amigos y amigas, está con nosotros ni más ni menos que Virginia del Carpio. ¿Cómo estás, Virginia? Bien, pues con mucho entusiasmo y ganas de poder compartir nuevamente contigo y con el Muchísimas público que nos gracias. escucha. Es un gusto, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y con el fin de que tengamos esta oportunidad de conversar contigo y de presentarnos ante nuestra audiencia en esta noche. Vamos a decir la autopresentación. Por ejemplo, yo soy facilitador didáctico, pedagogo egresado de la Universidad Panamericana. Me desempeño actualmente como un facilitador de procesos colectivos e individuales para la formación de competencias suaves en el índole profesional. Y tengo una trayectoria desde que comenzó el siglo a esta parte, el ámbito educativo, mi campo. Vamos también a permitir que se presente Virginia del Carpio. Adelante. Perfecto. Soy Virginia del Carpio, psicólogo educacional con muchos años de experiencia en todo lo relacionado con aprendizaje, motivación y relaciones humanas, aspectos que definitivamente me apasionan. Entonces, el tema de hoy día tiene que ver precisamente con esto, cómo establecer relaciones efectivas. ¿Y qué Gracias. significa esto, no? Sí, sí, tiene un gran significado porque cada ser humano en este planeta, cuando está a punto de dejar este planeta, cuando le preguntan, oye, ¿qué es lo que te hubiera gustado realizar antes en tu vida, ¿no? Y ellos en su gran mayoría responden, haber convivido más con las personas más fundamentales de mi vida, haber sanado algunas relaciones. Las relaciones efectivas son importantes para los seres humanos y te tengo una primera pregunta. ¿Dónde y cuándo surgen las relaciones efectivas, Virginia? Pues si vamos a definir un poco el término, relaciones efectivas, tienen que ver con dos personas que entran en contacto de alguna manera y sienten que este ha sido favorable para ambas, una especie de ganar-ganar. ¿Dónde y cuándo empiezan? Pues somos seres sociales y definitivamente necesitamos esa valoración del grupo social al que pertenecemos. Creo que empiezan en nuestro primer núcleo social, en nuestro primer grupo social, la familia. De ahí la gran importancia de que estas relaciones tengan una base familiar favorable para el desarrollo de todo el proceso de este niño que llega sin manual de instrucciones, con una credibilidad única con quienes son sus padres o cuidadores, y pues les va a creer lo que ellos les digan. Entonces, con una necesidad no solamente fisiológica de cubrir sus necesidades básicas, sino también de aprobación, ¿no? Sí, Esto es una relación efectiva. Entonces, ¿dónde surgen? Pues con las personas más ligadas a este niño y se mantienen en una relación bastante directa con las personas más importantes en lo que se refiere a una relación afectiva. Habías mencionado esto, ¿no? Que probablemente una de las cosas que nos cuestionamos en momentos de evaluación, cuando estamos cayendo en paracaídas, o sea, ¿qué hice? Probablemente no nos interese mucho la cuenta bancaria o, o cuántos trofeos ganemos, pero sí en qué medida pude sentir que fui valioso para la gente que más quiero, para las personas que tienen una relación afectiva conmigo. Probablemente lo ideal sería que con todos, pero bueno,
Hay que empezar por aquellos con los cuales mantengo una relación afectiva. Y el mejor ejemplo, pues, es el núcleo familiar. Ahí nos llega un niño, pero en blanco, es verdad, con componentes genéticos que ya los expertos en investigación científica podrán determinar en qué porcentaje, pero la mayoría de todo lo que aprende en su desarrollo social es aprendizaje y tiene que ver con esa necesidad de valoración, de aceptación de los ejes principales de ese pequeño grupo social, su familia, sus padres, Así sus es. hermanos, las personas que se relacionan con él. Esto que mencionas acerca de este primer núcleo social es crucial. Es el nacimiento de un ser humano y su vínculo con otros. Me gusta esto que comenzaste definiendo estas relaciones efectivas en donde hay beneficios mutuos, hay un ganar-ganar. Esto es algo muy valioso. Estas relaciones efectivas, habría que también hacer la acotación, a mí me gusta hacer la acotación, una relación efectiva es aquella que siendo afectiva te causa efectos positivos en este juego de Fs, porque es una construcción mutua. Y esta valoración que comentas, me parece que la podemos también plasmar en todos los vínculos de los que podemos tener una mutualidad. Es decir, me parece que mencionas la familia como el principal y en la evolución, pues ya vendrán también otro tipo de vínculos en donde, como bien has señalado, si hay una experiencia inicial de aceptación, de aprobación, de valoración, esa misma sensación podrá también luego transmitirse a otras personas porque ya la viví primero en mi núcleo inicial de vida con las personas más importantes. Por eso es tan interesante que hay veces que esta capacidad de amar viene porque yo lo he experimentado en carne propia cuando me empezaron a amar. Es muy interesante y en este sentido va la siguiente pregunta también. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo estimular las relaciones efectivas? ¿Cómo estimular que tengamos relaciones efectivas? ¿Okay? Realmente, si entendemos la relación padres-hijos, que es la básica, pues, o cuidadores, pero no es lo mismo, pero la relación entre los padres y los hijos es tan auténtica que en situaciones normales, pues es indiscutible que los hijos quieran a sus padres, amen a sus padres y les crean lo que ellos les quieran decir. Eh, por el otro lado, existen normalmente, los padres también quieren a sus hijos, excepto algunas excepciones que pueden llegar a ser un tanto indiferentes y generan pues una carencia que afecta en el desarrollo no solo personal, sino social de ese niño. Pero realmente, si de algo no podemos tener duda, es de ese cariño incondicional de los hijos por los padres, ¿no? Con el solo hecho de saber que es su padre y de la importancia que tiene que lo sepa importante para ellos. Son sus héroes, definitivamente. Y quizá no tomamos en cuenta esa base en momentos de cansancio, de apuro. Ahora, en situaciones normales, cuando se establece una familia y hay un producto de esa unión, pues los dos padres disfrutan cuidando de ese niño y el grado de cansancio o esfuerzo que tengan que invertir en ello a veces es cubierto por una sonrisa de ese niño. O sea, es una relación, pero tan natural que es muy probable que se lo haga con las mejores buenas intenciones de parte de los padres, pero no por eso dejamos de cometer errores, ¿no? Claro, Porque esto, nos creemos o sea, así como somos los héroes de esos niños, pues
Nos creemos los que podemos no solo decidir, sino dar lo mejor para ellos. No siempre tenemos el tiempo suficiente o las condiciones necesarias, pero ese cariño, ese amor que existe en esta relación inicial es básica para establecer la efectividad de esa relación, ¿no? Entonces, esto se puede estimular, que es la segunda pregunta. Claro que sí se puede estimular y se puede aprender a ser todavía mejor papá. Y mejor mamá, mejor papá. Y nuestros mejores motivos son precisamente esos hijos por los cuales daría no solamente lo que tengo, sino todo lo que soy. O sea, es una, yo creo que fue algo que solamente creo tuvo que tener algún componente un poco más allá de humano, o sea, si quiere pensar poco divino, de por qué nacemos en familia. Hay muchos animales que no tienen esa facilidad. O sea, hay animales que son, pero fabulosos padres para sus hijos, pero en determinado momento los dejan solos para que se desarrollen. Pero definitivamente el ser humano que no nace en un ambiente familiar donde de alguna manera es apreciado, valorado, pues no tiene muchas condiciones de sobrevivir y poder ser productivo a la sociedad a la que le toque compartir. O sea, si logramos establecer buenas relaciones en el grupo familiar, es muy probable que si logramos que se sientan valiosos, amados, es muy probable que lo que hagan en los otros grupos sociales que le toque compartir sea también bueno. O sea, Claro, claro. hay un dicho muy, no es un dicho, un mensaje, una enseñanza muy sabia, sin entrar al plano religioso. O sea, de un maestro que probablemente muchos acá en México lo conocen, Jesús, que es uno de sus mayores mensajes fue ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, es tan gráfico, comienza por amarte para poder amar a otros. Y esa es la función de la familia, ¿no? Que ese niño se sienta amado. Y solo así va a poder ser útil al grupo social que le toque compartir. Si sabe que es capaz, que es valioso, va a asumir retos, va, es que no va a aceptar menos, va a Por reclamar supuesto. si alguien lo trata diferente. No va a necesitar, o sea, es la forma de relación social generalmente se aprende en el grupo familiar. Sí, esta es una situación que es muy interesante cómo las agencias educativas tienen como primera instancia a la familia, independientemente de cómo se conforme actualmente una familia, que actualmente pues puede tener diferentes modalidades, integrantes, caracteres, preferencias y demás características. Y ahí es donde es preciso experimentar este amor que comentas, esta autenticidad, esta aceptación radical, esta acción de cariño incondicional. Son elementos que señalaste y que son fundamentales y evidentemente, como también comentas, somos seres humanos, podemos cometer errores. La buena noticia es que tenemos esta capacidad de desaprender y de reaprender y podemos desarrollarnos en un ambiente de cariño, si es que lo hemos experimentado. Entonces, esto lo vamos a reflejar en los vínculos que estemos también forjando. Y considero que hay elementos que pueden ayudar mucho para también estimular las relaciones efectivas. Y yo considero que por lo menos son en los diálogos. ¿A qué me refiero con los diálogos? A, a tener este hábito de conversar con esos seres que procuras, que son de alguna manera en tu familia, pues tus familiares, este hermano, esta hermana,
En el ámbito de las amistades, pues con esas personas con las que has compartido la vida. En el Sí, ámbito del trabajo con los compañeros, porque hay un comentario muy interesante. Los compañeros de trabajo luego dicen, paso más tiempo aquí con ustedes que con mi familia. Entonces ahí están traspasando esta acción que vivían en el núcleo familiar, ahora les toca vivirla en este nuevo núcleo más laboral y no dejan de repetirse algunos patrones y algunas interrelaciones. sí, fíjate bien, fíjate, Roberto, es bien interesante entender que lo que nuestros padres nos enseñaron fue con la mejor buena voluntad en condiciones normales. Es muy difícil que un hijo tendría que ser una persona de alguna manera muy dañada para que voluntariamente eduque mal a un hijo, ¿no? Entonces, generalmente, pues le da lo mejor que sabe y probablemente nuestros padres nos dieron la mejor educación que pudieron. Pero el mundo va cambiando y los procesos, las necesidades son diferentes y probablemente lo que nosotros recibimos de ellos con la mejor buena voluntad ya no sea suficiente para lo que nuestros hijos les toca vivir. Si te pones a pensar cómo la sociedad ha ido cambiando, el buen hijo de antes, pues tenía que ser muy obediente, muy respetuoso, muy siempre de alguna manera agradar o apreciar los valores enseñados por sus padres, etcétera. O sea, de alguna manera vivía pidiendo permisos. ¿Qué posibilidad tiene ahora un muchacho? O sea, de educado en esos patrones, de poder decir sí o no a con quienes se relacione en los distintos ambientes sociales. O sea, para la época en la que nosotros vivimos, probablemente una mirada dura servía para decir que no lo estábamos haciendo bien y a nosotros nos importaba. Pero en este momento que un padre mire muy fuerte a un hijo, pues el hijo le va a decir, ¿por qué me miras así? Y está bien que lo haga, porque si él acepta ese tipo de relación un tanto dirigida, probablemente esté condicionado a aceptar también de los líderes o de las autoridades con las que tenga que relacionarse y aceptar patrones o situaciones que de repente ni siquiera comparte. O sea, un adolescente, hay un proceso evolutivo de desarrollo personal desde el niño que busca la aceptación casi incondicional de los padres, ¿no? Por el poder que tienen ellos para el poder afectivo, ¿ya? Y que poco a poco va pasando a otros niveles, a los amigos, a los líderes del grupo, al jefe de la empresa, qué sé yo, a la novia, etcétera, etcétera. Es un proceso de desarrollo normal. Sería peligroso que siempre siga buscando la aprobación de los padres. Terminaría viviendo siempre en su casa y eso no es sano. O sea, nosotros como padres creo que tendremos que entender que tenemos un tiempo para sentar las bases, para que ese niño se sienta amado, apreciado, valioso, capaz de asumir sus propios retos, ¿ya? Pero que también tenga algún sistema de normas o de disciplina y sepa entender que el mundo no gira a su alrededor, porque así los padres se sometan a esa situación, cuando ese niño sale fuera, los demás no van a girar a su alrededor. O sea que se va a desadaptar, no va a encontrar quien lo entienda. O sea, es un proceso simultáneo entre su desarrollo personal y social. Y la función de los padres no solamente es que se sientan valiosos y amados, sino que aprendan a respetar los derechos de los demás, desde entre hermanos, con sus mismos padres, aceptar normas de convivencia dentro del grupo familiar, o sea, los sistemas de disciplina, pero que se les permita participar. O sea, qué importante es, por ejemplo, para un adolescente, el llegar a acuerdos sobre qué normas
se van a compartir en el grupo familiar, donde él tenga poder de aportar en las decisiones. Probablemente va a estar más interesado en cumplirlas, porque fue parte de ellas. Así ¿Ya? es, Virginia. En cambio, si son impuestas, probablemente sea todo lo contrario, porque él necesita mostrar que tiene niveles de independencia, que no es un sometido, como dicen ellos, porque él Ahora que, necesita lograr esto, ¿no? O sea, son procesos de desarrollo personal que no pueden ir desconectados con su desarrollo social. Entonces, todo eso se aprende en la familia y se refuerza probablemente en el colegio y en los grupos que le toque vivir. Pero si a mí me enseñan a que tengo que aceptar lo que imponga la autoridad de los padres, pues puedo llegar incluso a aceptar que se burlen de mi mejor amigo en el colegio por no caer mal a los compañeros, porque me interesa la aceptación del grupo de amigos, aunque, o sea, aceptar cosas que, que interiormente no comparto, solamente por agradar. O sea que eso es bien peligroso. En cambio, si se le enseña a que él, de esa evaluación de sus héroes, de sus padres, se le enseña a pasar a una evaluación interna, a que lo más importante sea que él se sienta satisfecho de su mejor esfuerzo. No va a necesitar policías, no va a necesitar supervisores. Siempre va a ser lo mejor de él, aunque los demás no lo vean. O sea, ahorita y que la meta es mencionas, esa, ¿no? ahorita que mencionas que no requeriría de supervisores, y bueno, que mencionas también que es un proceso, finalmente es un proceso, me llama la atención esto que mencionas de que anteriormente había mucha tendencia a la obediencia y que incluso este respeto de las normas, a veces con una sola mirada, mencionas que en el siglo pasado, por ejemplo, podían comprender los niños, las niñas, que había algo que tenía que realizarse con una simple mirada de los padres y que eso cómo ha cambiado ahora, es decir, ahora hay hasta derechos de los niños e incluso es delicado la manera como te diriges hacia ellos en el ámbito escolar. Puedes meterte en dificultades por el modo en que tú estás Sí, dirigiéndote a ellos. Y esto es un cambio importante en este siglo que implica de parte de nosotros estimular relaciones efectivas en un marco respetuoso, en un marco de aceptación de las diferencias y también que permitamos ser, en cierto sentido, a los otros. Y aquí hay una frase que yo quiero compartir, que tu libertad termina donde ya comienza la mía. sí, Es exacto. decir, que todo lo que puede ser es fantástico y adelante, mientras no afecte a mi dignidad como ser humano también, y yo con lo que haga no afecte a tu dignidad, me Pero parece que fíjate, exacto, ¿no? Y fíjate cómo que en la familia se aprende a sentirse valioso, a saberse respetado, a que aprecien lo bueno que vas haciendo, ¿ya? Y en esa medida, pues no vives defendiéndote de los demás, pero si vives en un ambiente familiar hostil, vas a repetir patrones y vas a vivir siempre haciendo lo que aprendiste, agrediendo. ¿Qué posibilidad tienes de ser feliz? ¿O en qué medida se te enseña que tienes que ser siempre el mejor y que no tienes derecho a equivocarte? Y, y es irreal, porque eso es imposible, nadie es perfecto. En cambio, si le enseñas que todo aprendizaje es un proceso y estimulas sus logros hasta llegar o sea, disfruta en el camino sin postergarlo con la llegada a la meta. O sea, puedes ser feliz en el camino, no necesariamente siendo el único, porque entonces el único feliz será el que se lleva el trofeo, no. Disfruta haciendo tus mejores esfuerzos, disfruta haciendo, o sea, disfruta aprendiendo. Es que si nos ponemos a analizar los
principales, los que mejor aprenden son los niños, aprenden a hablar, a veces diferentes idiomas al mismo tiempo, aprenden a caminar, aprenden cosas que nos tomaría mucho tiempo a los demás, ¿no? Y Claro, así, pero ¿por qué aprenden? Al principio, por la necesidad de aceptación, ¿no? Bueno, para cubrir sus necesidades fisiológicas, por supuesto, pero las emocionales, las de contacto, las de relación, la aprenden por la aceptación de sus ejes fundamentales afecto sus padres, ¿no? O sea, qué peligroso que un padre le diga es que no eres capaz, es que eres un inútil, es que tú siempre, es que tú nunca. Entonces, si ese es el mensaje, si el que más me quiere me trata así, ¿qué puedo esperar yo de los demás? Tengo que vivir defendiéndome o protegiéndome. ¿Qué posibilidad tengo de asumir riesgos? Entonces, quizá el elemento básico en una relación de familia sea este, ¿no? El enseñarle a sentirse valioso, apreciado, capaz de asumir sus retos, ¿no? En el desde grado, sus fortalezas. en la edad en la que esté. Así De es. manera, sí, exacto, ¿no? De manera que después no tenga tanto temor a sus errores, que los errores son maestros, si uno no los contamina con su valor como persona. Yo puedo analizar el error y aprender de él sin necesidad de buscar culpables o justificativos que me dejen más tranquilo. Y sigo sintiéndome valioso, capaz de aprender, porque esa es una realidad. Nadie es perfecto, el único perfecto está arriba y nos tiene mucha paciencia. Mucha Entonces, paciencia. por qué no enseñar esto a los niños dentro de la relación familiar, ¿no? Sí, Entonces, ¿y por qué no pasar de esa evaluación externa de los padres a que ellos empiecen a evaluarse? O sea, ellos traen un dibujo y dicen, mira lo que hice. Entonces, si el papá siempre le va a decir, uy, qué bello, no sé si es más útil, un estímulo más auténtico y ser un poco buscadores de aciertos en lugar de defectos, y de esa hoja que tiene todo carabateado, pero hay un sol muy bonito, decir, qué bonito te quedó el sol, en lugar de un trabajo muy bueno, pero hay una manchita, decir, ¿y esta mancha por qué? O sea, el mensaje es diferente. A veces no necesito ni siquiera hablar para transmitir un mensaje. Una sonrisa estimula, pero un ceño fruncido censura. O sea, esa coherencia entre el lenguaje verbal y el no verbal es tan básico y tan posible en la relación de padres e hijos que a veces nos olvidamos de ese poder cuando todavía lo tenemos, que es cuando son pequeños. Y a veces vamos, como tú dices, al colegio a pelear con el maestro porque le llamó la atención, porque le bajó la nota, o porque siento que mi hijo no puede estar de último de la clase, pero ellos son personas, son individuos diferentes a nosotros, no podemos medirnos por sus triunfos o sus errores. O sea, ¿cómo me en- vas a hacer quedar tan mal? O sea, ¿qué es lo más importante? ¿Mi imagen frente al profesor o mi imagen social? ¿O que ese muchacho se sienta capaz de asumir sus retos? ya Entonces, decía acerca de esto que estás comentando, Virginia, de estos retos que son eso en la vida, cuando uno comete un error es prueba de que se intentó hacer algo, así decía Eduardo Aguilar Kubli. Y ahorita tú mencionaste esta búsqueda de aciertos. Qué interesante porque esta búsqueda de aciertos es algo que nos viene bien como estudiantes, nos viene bien como colaboradores, nos viene bien como líderes, porque a fin de cuentas estas relaciones efectivas que comienzan en la familia, continúan en la escuela, continúan luego en la enseñanza media superior, luego en las universidades para que también se integren en los trabajos, porque cada núcleo social es nuevo, implica interacciones, implica vínculos, y entonces si en estos vínculos estimulamos porque estamos buscando los aciertos, ya tenemos ahí una buena manera de iniciar. Además, ya lo dice el doctor Miguel Ruiz en su libro de los 4 acuerdos, las palabras
son como hechizos, elijamos las palabras y de esa manera construiremos también muchas relaciones efectivas. Se nos está terminando el Sí, periodo, el lapso de ok, conversación. qué lástima. Realmente mencionaste a un gran escritor y mexicano, ¿no? Miguel Ruiz, y los famosos cuatro acuerdos. Pues sí, debería ser un libro recomendado para muchos escolares, no a los 25 años, sino a los 12, 14, cuando ya pueden analizar algo. ¿Cuántos Claro, errores se evitarían? ¿No? Y es sí, tan sencillo, pero básicamente la idea es, trabajemos un poco la comunidad familiar, no solamente el núcleo padres-hijos, sino también la familia extendida, porque esa relación efectiva se va a transmitir en todas las relaciones sociales que le toque vivir a ese hijo, ¿no? Comunidad, colegio, comunidad, trabajo, eh, pareja, etcétera, etcétera. Y tratemos de prepararlos para lo que a ellos les toca vivir, porque lo que nosotros recibimos, mucho estuvo muy bueno, porque por lo menos nos transmitieron eso, que fuimos importantes para nuestros padres, ¿no? Pero, exactamente. y dedicaron su tiempo a ellos, pero ¿qué posibilidad tiene el padre de ahora a dedicar el mismo tiempo que tenían nuestros padres? Los dos padres tienen que salir a trabajar. Entonces trata de tener tiempo de calidad y no lo podemos perder en supervisiones, policías, mostrando nos trae una buena nota muy feliz y decimos, seguro que es la tuya, te copiaste. Pero y entonces, si no confío en lo que puede hacer, Pues muchas o de alguna gracias. manera transmitir valores como no tienes que decir mentiras, pero dile que no estoy. O sea, se enseña con el modelo, no se Claro, enseña con las palabras, como dices, se enseña con el modelo, con la vivencia. sí. Y, y eso es, en la familia es donde se inicia esto, ¿no? Por eso que realmente interesa tanto esto se puede aprender, esto no solamente es algo innato, podemos aprender a ser mejores padres y ayudarlos en ese logro de su independencia, de sus niveles de independencia y de responsabilidad, ¿no? Para que En este luego, sentido, si ellos se saben buenos, fíjate, lo que hagan va a estar bien. claro, Entonces, esa es la principal tarea, ¿no? Como sí, sí. padres. No Ahorita darles regalos, no darles herencias, no darles cuentas bancarias que de repente al irnos lo único que van a provocar es conflicto entre hermanos. Darles valores, darles preparación, que ellos se van a poder abrir camino. esto Que, que mencionas de los valores me hace recordar la frase, tus acciones son tan fuertes que no me dejan escuchar tus palabras. Es el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo arrastra. Y bueno, hablando de ejemplos, bueno, vamos a poner un ejemplo de resumen de todo lo que hemos aquí compartido para los que nos han escuchado. Y comenzamos con que las relaciones efectivas implican un vínculo de ganar-ganar. Somos seres sociales y requerimos valoración desde el primer núcleo social para poder transmitirlo luego a los otros núcleos que estaremos inaugurando o conformando. Necesitamos aprobación, aceptación y cariño incondicional y hacer sentirnos importantes y así hacer sentir en su importancia a las demás personas con las que convivimos para cultivar relaciones efectivas, no heredar cuentas bancarias forzosamente, sino, y no trofeos, sino momentos vividos, momentos compartidos, y de esa manera generar buenos efectos por una afectividad que ha sido efectiva a lo largo del tiempo, por hacer sentir la importancia que tenemos desde el nacimiento. También mencionamos la autenticidad, la necesidad de no ser indiferentes, generar esta posibilidad de cariño incondicional, protegiendo al niño, a la niña, incluso respetando su individualidad, su singularidad, buscando sus aciertos, encontrando en lo que hace cuáles son sus fortalezas
y que encontremos en el error la oportunidad de aprendizaje, que consigamos este camino de la dicha, de la felicidad, apoyemos ese camino con aprendizajes en un mundo cambiante, donde nos dejan solos para desarrollarnos y acompañados para que de esa manera también podamos progresar en comunidad, en equipo, sintiéndonos amados, aceptados y amarnos los unos a los otros y amarse sobre todo como en teoría tendríamos que estarnos amando a nosotros mismos, porque ahí es el principio de los líderes que empiezan consigo mismos para después transmitir desarrollo hacia los otros. Muy bien, pues hemos comentado Sí, el resumen. Y está muy bueno tu resumen. Quizá solamente cabría anotar, es fundamental el papel de la familia, pero en este proceso de valoración, pero esto no termina con la edad, o sea, la relación no se termina cuando los hijos se van de la casa. Somos padres mientras respiremos y somos importantes y valiosos para ellos a la edad que tengan. Y no deberíamos interferir en ese desarrollo personal, aunque se vayan antes de la casa, porque es necesario que lo hagan como lo hicimos nosotros. Entonces, no debería, fíjate, es importante la aceptación, pero no sola, también debería existir algunas normas de, de estructura familiar, de disciplina, donde se aprenda a reconocer los límites, porque no podemos crear situaciones irreales. El mundo no gira alrededor de nuestros hijos. O sea, ellos tienen derechos hasta donde comienzan los derechos de los demás. Y esto tiene que ser algo natural para ellos. No pueden vivir atropellando a los demás. No puedo tener un hijo que porque lo considero de carácter fuerte, pues le hago creer que puede atropellar a todo el que no comparte sus puntos de vista. O sea, o sentirse valioso pisoteando los derechos de los demás. O sea, haciéndose enemigos a la larga, ¿no? Entonces, claro, no es necesario vivir enfrentados. ¿Por qué no enseñarles a que podemos compartir situaciones, compartir, o sea, son valores que se aprenden haciendo y qué mejor lugar que la familia y hay elementos que se pueden aprender como hay dos grandes elementos, el estímulo y la comunicación, si quieren pilares para la formación de los hijos, que tengo que aprender a manejarlos. No necesito ser perfecto para poder enseñarlos, ¿no? Entonces, yo creo que el mejor motivo para aprender a ser todavía mejor padre, más efectivo, son el amor que tenemos por esos hijos. Y hay formas, hay talleres, precisamente, pues es uno de los motivos que me, que me ocupa últimamente, ¿no? O sea, el desarrollo de un taller de cómo aprender a ser padres efectivos. Y este es un proceso ya, una vivencia de ya hace muchos años a través de los cuales yo pude aprender técnicas muy concretas que me que ayudaron a desarrollar eso en mi labor como mamá y como abuela ahora, porque eso no se acaba, ¿no? Porque es como, no se acaba como no se acaba la relación afectiva, ¿no? Simplemente que uno aprende a hacerlo como con más calma. O sea, los sí, abuelos son importantes en el desarrollo de los hijos porque es un cariño incondicional. Y, o sea, básicamente, y que tiene mucho que ver con un poco lo que mencionaste de Miguel Ruiz, ¿no? sí, así es. Yo puedo, probablemente nadie es capaz de hacer nada si no comienza por sentirse capaz o si alguien lo cree capaz. Pues seamos ese alguien para nuestros hijos que nos recuerden y digan, bueno, papá o mamá me creía capaz y yo sí lo voy a hacer, aunque no estén con nosotros, aunque ya pasen a otro plano.
Y también es bien importante entender que esa familia, ese grupo familiar no tiene que cerrarse en la estructura, o sea, de papá, mamá y hermanos. Tiene que ampliarse a la familia extendida, tíos, abuelos, etcétera, y estructurar una red de apoyo que no solamente es compartir una comida o un cumpleaños, sino aprender a practicar estas técnicas con los miembros, reunirse. O sea, es interesante como las familias que tienen reuniones periódicas por cualquier motivo, extendidas, construyen una red de apoyo que sirve tanto para padres como para hijos. Los muchachos se reúnen por edades, por intereses comunes, y, y no es algo que no les permite sentirse solos o deprimidos en una isla, porque saben que donde estén cuentan con un grupo familiar de apoyo necesario a cualquier edad. O sea, no es solamente mientras están en casa que no necesitan, o sea, eso que se transmite es de toda la vida, y nosotros como padres o como maestros o o sea, como líderes, como lo que tú quieras, también necesitamos de ese estímulo, de esa comunicación. Somos seres sociales, pero no tiene igualdad de importancia con todos. Cuanto mayor sea la relación afectiva, mayor necesidad de estímulo, mayor necesidad de comunicación tengo con esa persona. Por eso que el adolescente, su mejor recurso es enamorarse, y o sea, va a despertar todo su potencial, esa novia o ese compañero o esa pareja. Qué Bueno, profundidad de conceptos. es muy largo, Con es muy relación largo, a la pero afectividad, sé que sí es muy largo y tenemos mucho para conversar. Ya tendremos algunas otras oportunidades. Por lo pronto, pues te agradezco mucho la conversación que hemos tenido en esta oportunidad. Yo creo que muy valioso esto que señalas de que también es necesario poner límites, de que haya normas, de que sí se acepte en medio también de los derechos y obligaciones que un ser humano tiene en los diferentes núcleos sociales en los que está perteneciendo, será también importante. Pues te agradezco mucho. Vamos a cerrar diciendo si tenemos algunas redes sociales o algunos avisos. En mi caso, invito a toda la comunidad para que puedan ustedes acceder a los programas que doy en elpéndulo.com. Ahí pueden encontrar mis talleres con base en la programación neurolingüística, y también hay algunos mensajes que pueden ustedes encontrar en mis redes sociales, donde me hallan como Robsel, tanto en LinkedIn como en Twitter, como en Facebook, como también en TikTok. Y también le cedo el uso de la palabra a nuestra amiga Virginia para que nos dé avisos, algunos avisos. bueno, el más reciente, este próximo domingo, 3 de abril, se inicia un taller para padres, precisamente cómo ser padres efectivos. Ese es el título. Y la idea es un taller muy completo, son 7 sesiones, teórico-práctico, donde se toma un tema, se lo desarrolla, se, se dan técnicas muy específicas para su trabajo, trabajar en este tema, sea la comunicación, sea el estímulo, etcétera. Se la trabaja dentro de los mismos participantes durante la sesión, y se lleva el trabajo a la casa para aplicar las técnicas y ver sus resultados. Al volver se comparten experiencias y se toma el siguiente tema. O sea, por eso que es tan largo. Pues iniciamos es precisamente este domingo, son los domingos en Ciudad México, de 4 a 6 de la tarde. Todavía es posible inscribirse, el cupo es muy limitado por las características de interacción, pero todavía es posible inscribirse hasta mañana al mediodía. Lo pueden hacer contactándonos por las redes sociales, pues las mías son Aprenden por Facebook. Lo puedes poner después, quizá de alguna manera al cierre. Es Aprendemos Jugando con Virginia.
Instagram, Aprendo Jugando con Virginia, y el canal YouTube, Aprendemos Jugando con Virginia. Pues considero que el mejor camino para aprender es darnos esa libertad del niño en el que de disfrutar aprendiendo. Magnífico, Y así magnífico. es como debería ser, porque así lo aprendido no solamente se disfruta de caminar, sino que se lo aplica sin tanta censura, sin tanto miedo. Bueno, y pues encantado de estar en tu programa y estar siempre a la orden de ustedes y a disfrutar de aprender a ser todavía padres más efectivos para nuestros mejores motivos, nuestros hijos. Muchísimas gracias por esta conversación, Virginia, y que tengamos todos la oportunidad de volver a dialogar en estos temas y llevarlos a la acción. Yo soy Robsel, estamos en acción. Muchas gracias. Estos son los diálogos para evolucionar. Hasta luego, Virginia. Hasta luego, audiencia. Gracias. Nos vemos. Encantado y hasta pronto. Gracias.